Al tope, exactamente, al tope completamente. Así que hoy estamos con mucha fuerza para hablar de esos temas, de esos tópicos importantes en cuanto a tu salud. Así que si estás en casa, 11:32 de la mañana estamos en vivo y Milari empezando el programa. En vivo y en directo, y muchísimas gracias por seguir en la programación de Ecuador TV. Se acabaron los Reyes. Oigan, nos robamos unos pancitos que hicieron en los Reyes. Buenísimos. Excelentes. Me comí dos, Doc. No, yo y sabe que ya pero muy buenos porque estaba yo volando. Pero están muy buenos. Y ya estoy sufriendo. Y voy a estar muy atenta al tema del día de hoy. Sabes que justamente por el día de hoy también tiene eso mucho que ver con eso, porque son deliciosos, pero sí pueden causar un poquito de cuadro. Y el día de hoy, Milari, queremos estar muy pendientes con todos ustedes en casa, por favor, muy pendientes del tema del día de hoy, porque vamos a estar hablando acerca de el reflujo gastroesofágico. Esa enfermedad que a veces pensamos que puede ser como una gastritis, pero no es gastritis, que a veces la tratamos igual que la gastritis, que no se cura igual que la gastritis. Oiga, así que es muy importante. Pero si las personas que tienen reflujo, eso... Por eso, es que justamente por eso ya lo vamos a entender. No, quería que me ayude a completar el nombre. Gastro, reflujo gastroesofágico. Así es. Ahora, las personas que inician con eso pueden llegar a tener gastritis. O sea, podrían tener totalmente gastritis. Diferente. Eso vamos a diferenciar. Como ya habíamos visto la parte de la gastritis la vez anterior, vamos a diferenciarla del reflujo gastroesofágico. Y te tengo una noticia importantísima. El día de hoy estamos, gracias al gentil auspicio de Milpax, que es uno de los únicos antirreflujos que tenemos aquí en el país. Porque vamos a ver que puede haber antiácidos, que puede haber medicamentos específicamente para el control de la acidez. Pero Milpax, que tiene dos componentes importantes que lo veremos el día de hoy, funciona tanto para los pacientes con gastritis, pero es el único antirreflujo aquí en el país. Una sola pregunta tengo aquí con eso de Milpax. Correcto. Es que ¿sabe por qué yo no tomo esos jarabes? Porque saben horrible. No, y este en particular sabe sumamente agradable. Y vamos a darles tips cuando tengan que tomar Milpax para que sea mucho más agradable. ¿Y lo puedo probar? Esto lo puedes probar el día de hoy y lo vamos a hacer. Ahorita en este momento. Puede ser. Nos vamos para acá. Entonces, a ver. Mira, que tenemos dos, aprovechando. Y este que se llama Nueva Fórmula, que viene en sachet. Mira, lo puedes llevar en tu cartera, lo puedes llevar en tu vehículo. Lo único que tú haces es... Lo abro. Lo vas a abrir acá. Sí, mira. Súper fácil y práctico de abrir. Lo abres, exactamente, fácil, práctico. Y te lo llevas directamente a la boca. Oiga, Doc, ahorita, porque me acabo de comer 2 panes. Entonces, buen sabor, delicioso sabor a cereza. Esto nos ayuda mucho porque eventualmente omite mucho este tipo de medicamentos. Pero el día de hoy, gracias a ellos, vamos a estar hablando específicamente. ¿Qué te pareció? Y no me puedo tomar 2. Te puedes tomar 2 en caso de que Está buenísimo, pero está vamos a estar buenísimo. pendientes, sobre todo de la dosificación. Pero gracias a Milpax por estar con nosotros. Muchísimas el único gracias. antirreflujo del país. Oye, y está buenísimo, así que vaya, le imagino que lo venden en todas las farmacias. Correcto. Vaya Están y compre, en todas las farmacias y vamos a ver cuál es su utilidad. El día de hoy, Milari, es importante esto. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, ¿qué pasa cuando yo como alguna cosa de más o me siento un poquito lleno y eventualmente empiezo con molestias como sensación de que tengo una papa atorada en el pecho? Muchos pacientes me dicen, sí, Doc, a veces tengo que tragarme como que el aire, hacer lo que se llama aerofagia. ¿Sabías qué es eso? No. La gente trata de coger un bocado de aire y comérselo o mandárselo porque eventualmente quieren abrir la sensación de irritación que tienen en el pecho. Doc, y esa sensación del reflujo, eso... gastroesofágico. Gastroesofágico, muy bien, gastroesofágico, dura todo el día, ¿no? Exactamente, por ejemplo, puede ser por minutos, puede ser por horas, puede ser por días. Y por eso es muy importante hoy día conocerlo y saber qué es lo que produce Doc, esto. ¿sabe qué estaba leyendo con esto del reflujo gastroesofágico? Ya me aprendí el nombre. Es que pasa cuando nosotros ingerimos los alimentos y una parte del esófago y del estómago queda como medio abiertito. Es un músculo. Entonces, por eso es que es como que los gases empiezan a subir. Bien. Ella hace su tarea, así que todos en casa también tienen que hacer la suya. Significa que vamos a aprender a cambiar este chip de asumir todo que es una gastritis. Entonces, ya habíamos hablado algo de gastritis, habíamos visto cuáles son las diferencias y lo más importante, el día de hoy tiene que quedar muy claro de que esta es una enfermedad muy frecuente, Milari. Es bastante frecuente. ¿A partir de qué edad puedo yo empezar a tener esto del reflujo? Buena pregunta. Normalmente podemos tener desde los niños muy chiquitos. O sea, has visto que hay niños que son muy bebecitos que tienen esta regurgitación de la comida o de la leche, que a
veces se le queda, que dicen la mamá, los quesitos en la boca. Los niños pueden tenerlos bebés, los bebés, los niños pequeños. Hablábamos de la obesidad infantil. Los niños que son con un peso incrementado para su edad pueden tener este tipo de cuadros que inclusive pueden ir cambiando varias partes de la boquita, pueden ir afectando a muchas de las estructuras de la carita y ya vamos a ver las consecuencias de no tratar adecuadamente un reflujo. ¿Y de cuánto tiempo, Doc, puede pasar que una persona tenga reflujo hasta llegar a la gastritis? Eventualmente, sí, vamos a ver el día, correcto, pero sí puede haber una etapa en la que inicialmente tengamos la parte del de la gastritis y que después tengamos el reflujo o solamente el reflujo solo. Ok, entonces usted tiene detalles, iba a decir, tiene dudas con respecto al reflujo gastroesofágico. Recuerde que estamos en vivo hasta las 12:30, así que si usted quiere puede enviarnos sus mensajes de voz, hacer las llamadas en vivo. También interactúe con nosotros en doctor7.es porque el Doc no solo tiene cara de buena gente, es buena gente, así que le responde absolutamente todo. Pero antes de irnos a la pausa, quiero que ustedes también conozcan la pregunta de la Meditrivia del día de hoy para que interactúe con nosotros. A ver. El reflujo gastroesofágico, o sea, la irritación prolongada, hace que algunas personas se produzca A, gastritis, B, cáncer de esófago, C, úlceras del estómago. ¿Cuál es el que usted cree en casa que es la respuesta? Tanto en Instagram también nos pueden colaborar. Vamos con sus respuestas, por favor, y también a nuestros teléfonos, a nuestras llamadas. Vamos a un corte. En este momento vamos a subir la historia para que usted nos siga en Doctor7. Ya está subida, para que usted interactúe con nosotros en Doctor7. Porque no solo subimos las historias, sino también los tips y recomendaciones de nuestros doctores. Así que nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Doctor7 y el reflujo gastroesofágico. No se vaya. El día de hoy, quédate en casa. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad. 11:41 de la mañana. Y usted ya sabe, esta música, lo que salió en pantalla y mitos o verdades, ha llegado la hora de decirles, de hacerles saber a todos ustedes cuál es la pregunta del día de hoy. ¿Es verdad o es mentira que las mujeres embarazadas que tienen reflujo no pueden tomar ningún tipo de medicamento que ayude a aliviar estas molestias? ¿Qué dice usted? ¿Usted ha estado embarazada y ha sentido reflujo? Cuéntenos su experiencia, queremos saberlo. Puede enviarnos sus mensajes de voz, mensajes escritos, llamadas a nuestro WhatsApp que aparece en este momento en pantalla o también en doctor7.es. Oiga, Doc, yo tengo una consulta aprovechando relacionando esta pregunta del mito. ¿Es cierto que el índice de probabilidad de que nos den reflujo a las mujeres embarazadas es mucho más alto? Claro que sí, por eso justamente es parte de... Recuerda que el útero va creciendo y va desplazando a muchas de las estructuras anatómicas del abdomen. Entre ellas, si sigue creciendo el útero, va a seguir empujando al estómago y puede hacer que la presión haga que justamente lo que tú decías, se abra un poco esta parte de esta válvula a nivel del estómago y haya reflujo. Pero entonces imagino que eso se produce a partir del segundo trimestre de embarazo, ¿puede ser? No siempre, porque depende mucho de la mamita. Si estamos hablando, por ejemplo, de una mamita que ha entrado ligeramente excedida de peso ya a su embarazo, ya puede haber cambios desde inclusive las semanas tempraneras. Ok. Ajá, bueno, así entonces... que súper importante, Milari, porque mucha gente dice en casa, no, yo soy mamita, yo estoy embarazada, no me puedo tomar absolutamente nada, y utilizan muchas de las cosas naturales que a veces no funcionan bien y se aguantan este tipo de molestias. Así que, Milari, y yendo ya a lo que es específicamente el tema del día de hoy, ¿quiere usted saber por qué sucede el reflujo gastroesofágico? Pues lo primero que tiene que saber es, en la escuelita del Doctor 7, 3 cosas importantes. El esófago es de ese tubito de aproximadamente unos 30 centímetros que va desde la arcada dentaria, de la boca del paciente hasta la unión con el estómago. Recordemos que es muy importante que tanto el esófago como el estómago se encuentran en la cavidad abdominal. O sea, nosotros tenemos aquí los músculos del diafragma, que hablan muchísimo los cantantes de mejorar el diafragma, porque es un músculo, y que debajo de este están la unión entre el esófago y el estómago. Lo que vamos a hacer es tratar de ampliar un poquito esto hacia la parte de acá para que ustedes vean que el esófago tiene 3 capas de musculatura. Una musculatura que es completamente circular,
muscular, una que es longitudinal y una que es lateral. Okay. Entonces sabemos que es un músculo muy importante. Imagínate qué tan importante no podrá ser que cuando nosotros tenemos un alimento que es un poco duro o no lo hemos masticado bien, como un pedazo de carne, por ejemplo, este va a hacer una presión tan importante o para sacarlo o para deglutirlo, para que tú no te atores, no te atranques. Ajá. Entonces es muy importante eso. Primero, la musculatura. Segundo, tiene una capa o una piel en la parte interna que permite que los alimentos resbalen directamente por todo este tubo. Pero lo que tú decías, Lari, es muy importante. Tiene una parte de unas compuertas entre la unión del esófago y el estómago. Ajá. Estos se llaman el cardias. ¿Qué pasa con el cardias específicamente? Es el encargado de abrirse cuando nosotros comemos algo, ¿no es cierto? Se deposita en el estómago los alimentos y después se cierra para evitar de que el ácido regrese hacia el esófago. ¿Por qué? Lo vimos en la parte de gastritis. El estómago, ¿qué tenía, Lari? ¿Cuántas capas tenía el...? Tenía dos. Dos, una de bicarbonato y una de el moco. otro de moco. Porque eso le permitía diferenciarse de la parte de que no se lastime con el ácido gástrico. El esófago no tiene estas capas y por eso el cuerpo tiene que hacer estas defensas, esta compuerta, para evitar de que el ácido regrese. Porque si el ácido regresa y al no tener estas capas protectoras, me va a lastimar la parte de la pared del esófago. Y ahí puedo empezar a tener los síntomas que eventualmente son diferentes porque la gastritis me dolía en la boca del estómago o tenía síntomas abdominales. Mientras que la parte del reflujo produce la esofagitis o productos o como dolores en el pecho. Hay mucha gente, y usted probablemente en casa fue a las 3 de la mañana con un dolor intenso en el pecho porque pensó que era un infarto del corazón y resultó que era una esofagitis o un reflujo. Hay mucha gente que si es que duerme, por ejemplo, ¿no es cierto? El paciente duerme y el estómago refluye o regresa la cantidad de ácido porque se dañó esta válvula. Los pacientes pueden tener caries, de destrucción del esmalte dental. Pueden tener cambios en la voz. Se puede hacer la voz muy baja o la voz muy gruesa en ocasiones. Dime. Y mal aliento también puede ser uno de los... Mal aliento por lesiones a nivel de la boca. Importante, muchos pacientes tienen lesiones a nivel de los senos paranasales de la carita y piensan que es solamente una rinitis alérgica y podrían también ser inflamaciones locales en la cara. Muchas cosas muy importantes que le diferencian completamente. Pero lo más importante es la sensación de acidez, de dolor en el pecho, de sensación como que no pueden tragar bien los alimentos. Pacientes con este tipo de cuadros tienen que ser manejados adecuadamente. Dime, Lari. Doc, ahora, en cuanto a la alimentación, imagino que como en todas las enfermedades es un factor muy importante para ver si es que se agrava o se alivia el tipo de enfermedad que tengamos. Correcto. En este caso, ¿qué alimentos podrían perjudicar más a las personas que tienen reflujo Excelente, Milari. Hay mucha gente que dice, o sea, ¿qué alimentos son los que más? ¿Sabes cuáles alimentos abren espontáneamente la compuerta y dejan esto entreabierto? Que me pueda producir reflujo. Generalmente el cigarrillo o el tabaco. Ok. Sí. El licor, las grasas y las proteínas. Por ejemplo, ¿cuándo es lo más importante en nuestro país? Cuando tú has comido, por ejemplo, una buena fritada, ¿no es cierto? Con cerveza y con ají. Entonces tienes y has fumado, tienes todo para decir después como que me emboté, como que tengo acidez, como que tengo reflujo. El reflujo es muy importante. ¿Por qué? Porque puede llegar a lastimar tanto esta parte de la piel del esófago que puede hacer úlceras a nivel del esófago o puede empezar a cambiar los tejidos. Doc, hay algo en esto aquí que no sé si me lo responde ahorita o bueno, más adelante. Pasa en la mayoría, creo que de personas que consumimos, nos pegamos la fritada, la cerveza, nos vamos fumando ahí un cigarrillo después para bajar la comida. Correcto. Y después de eso se toman agua con gas. Correcto. ¿Qué pasa con eso? Porque el agua con gas supuestamente ayuda o alivia, pero ¿qué de cierto hay en eso? Imagínate, es justamente lo que estás haciendo. Alivia un poco porque quieres sacar el exceso de gas que podrías tener en esta zona del estómago. Ajá. Pero cuando tú abres esto, que generalmente la gente eructa, ¿no es cierto? O sea que sacar bruscamente el gas por esta zona podría llegar a lastimar un poco más por la acidez. Por eso es muy importante recordar
que la gastritis es completamente diferente del reflujo gastroesofágico y no se trata igual. Ahora, Doc, una aclaración que yo tengo duda, imagino que todos en casa también. ¿El reflujo tiene que ver con la gastritis? Es decir, si no trato mi reflujo, ¿puedo provocar gastritis o es al revés? Eso, Primero es al tengo revés, gastritis justamente. y luego reflujo. Entonces, en ese punto, Milari, muchas gracias. Porque normalmente cuando yo tengo una gastritis, por ejemplo, en la cual yo incremento la cantidad de ácido gástrico que tengo en mi cuerpo, entonces es mucho más fácil que yo tenga el reflujo. No al revés, pero muchas veces hay pacientes que no tienen gastritis, ¿sí? Pero que pueden tener reflujo. ¿Qué tipo de pacientes? Si usted en su casa ha tenido a alguien que le han hecho este tipo de cirugías, por ejemplo, para bajar de peso, que eventualmente cortan una parte del estómago, ellos pueden tener algunos cambios a este nivel. Okay. Pacientes que han cambiado de peso, o sea, que han aumentado de peso, han incrementado la presión dentro del abdomen, hacen que normalmente, lo que decíamos, si tiene que estar estas dos partes dentro del abdomen, cuando aumento de peso, sube esto y parte del esófago se queda, parte del estómago se queda ya en la parte del tórax, en el pecho. Esto se llama una hernia hiatal por deslizamiento. Y obviamente la compuerta que tenías aquí ya no la tienes acá. Y estos pacientes generan este tipo de cambios. Doc, tenemos preguntas. Vamos con preguntas. Muchísimas Esa es la idea. gracias. Usted ya sabe que si es que tiene pereza escribir, mire cómo me digan los mensajes, puede también enviarnos mensajes de voz o hacer llamadas en vivo. Así usted tiene alguna duda, el doc le responde. Si el doc tiene dudas, usted en ese momento igual le aclara. Buenos días, felicidades, excelente programa. Muchísimas gracias. Soy una paciente con cardiomegalia. ¿Está bien dicho? Sí, bien Tengo dicho. una molestia muy fuerte en el intestino y estómago, reflujo muy ácido, cuido mi alimentación. A pesar de eso, la molestia es fuerte. Gracias por su gentil atención. Muchísimas gracias por la pregunta, muy gentil. El problema es que la cardiomegalia, básicamente mega en anatomía es grande, es abultado. Entonces quiere decir que tiene una cardiomegalia, tiene un corazoncito bastante grande que eventualmente puede ocupar una zona sobre el área, o sea, está por delante del esófago. Y eventualmente esta podría generar muchos cambios por presión local y sí puede originar este tipo de síntomas. Ok, vamos con otra, Doc. Esta está súper interesante. A ver, vamos a ver. Hola, estimados. Siento acidez en el estómago, en la garganta y me he hecho atender. Me tomaron el pulso y resulta que el corazón me latía como una arritmia cardíaca. Me gustaría saber si el reflujo gástrico afecta al latido del corazón. Me mandaron a hacer una electrocardiograma. Tengo 34 años y con esta acidez tengo ya 5 años. No me he tratado, hoy estoy peor. Perfecto, muchísimas gracias porque es una excelente pregunta. Perdón por las espaldas, pero eventualmente es para poderles demostrar. Claro que sí, porque eventualmente cuando tengo reflujo gastroesofágico, recordemos que yo tengo ácido en esta zona. Ajá. Como no tengo esta capa protectora que tiene el estómago, yo puedo hacer estas úlceras o estas lesiones. Junto a la parte del esófago pasa un nervio que está aquí, que se llama el nervio vago o el nervio frénico, y estamos justamente junto al corazón. Puede haber muchos pacientes que hagan una estimulación cardíaca específicamente cuando hay este tipo de cambios. De hecho, lo que les decía, los pacientes que tienen algún tipo de cambio, como taquicardias o arritmias, también pueden haber pacientes que hacen este tipo de cambios por la contractura brusca, que se llama el espasmo esofágico. Okay. Los pacientes que te decía que llegan a la emergencia porque dicen, Ajá. me estoy infartando. ¿Cuántas capas de músculo decíamos al inicio que tiene el esófago? 3, circular, longitudinal y oblicua. 3 masas musculares irritadas, inflamadas, haciendo una presión completa, el paciente piensa que se está infartando, porque inclusive puede tener palidez, el dolor muy intenso, generalmente es en la noche porque están acostados y hay el reflujo y el paciente llega a la emergencia, se le hace el electrocardiograma y generalmente no es infarto del corazón, pero puede llegar a ser un espasmo esofágico, uno de los diagnósticos diferenciales súper importantes para infarto del corazón. Ok, Doc. Tenemos otra pregunta. ¿Se recomienda el omeprazol para el reflujo o la acidez? Gracias, saludos. Ana María Lauer. Así está bien dicho. Muchas gracias, Ana María, por escribirnos. Y la otra, enseguida. ¿Ayuda a la acidez tomar agua con bicarbonato? Muchísimas gracias, Ana María. Y también la otra pregunta de nuestra televidente. Recordemos, vamos a ver en el tratamiento. Acidez, estómago. Gastritis, estómago. Inhibidor de bomba de protones, omeprazoles o cualquiera de los soles, estómago. Vamos a ver cómo se trata, por qué alguno de ellos sí funciona acá, por qué no todos de ellos funcionan acá. Doc, y de eso creo que tiene que ver mucho también los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas diferenciales que
yo como persona que no conozco de las enfermedades puedo decir, uy, parece que tengo reflujo. No, esto es gastritis. Muy bien, entonces en ese punto vamos. Pacientes que tienen algunos síntomas, como les decía, sensación de opresión o malestar en el tórax, detrás de la caja torácica, no reflujo. En la boca del estómago. Eso es reflujo. Pacientes con disfonía, cambios a nivel de la voz, que en ocasiones tengan la voz apagada o a veces estén con una voz muy gruesa, con cambios, puede ser que estén inflamándose sus cuerdas vocales. Pacientes con alteraciones o cambios muy importantes a nivel del esmalte dental. Pacientes con molestias como sensación de que algo refluye, quema la parte posterior, o estos pacientes que tienen la sensación de que tienen que tragar cosas para pasar un poco la sensación de malestar a nivel del pecho. Ok. Entonces, eso básicamente es lo que nosotros llamamos los síntomas de la enfermedad por reflujo, o inclusive hay muchos pacientes que a esto puede haber dolor inclusive al deglutir los alimentos, que se llama disfagia o alteración en la deglución. Así que los síntomas son diferentes, inclusive por localización anatómica de la gastritis. Doc, es decir, entonces, ¿qué a diferencia de las otras enfermedades que tienen que pasar algunos días, semanas o meses para yo empezar a sentir síntomas, esto es inmediato? Esto podría ser bastante rápido, tal vez no inmediato. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el próximo bloque los grados de reflujo o también los grados de esofagitis. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Y las consecuencias de no tratarlo. ¿Qué pasa si yo me estoy automedicándome para la gastritis, pero no tengo gastritis, tengo reflujo gastroesofágico? Exactamente. A veces estás tomando un medicamento que no está sirviendo para el problema, porque lo que está haciendo es mitigándolo, a veces sin resultados importantes, y el paciente sigue con molestias y malestares. Yo también lo vamos a ver. ¿Y esto se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. Eventualmente, lo más importante es que la mayoría de problemas esofágicos tienen que ver con factores de riesgo que podemos modificar importantemente en casa. Por ejemplo, el no fumar, porque sabemos muy bien que el cigarrillo causa muchos tipos de lesiones, entre ellas las lesiones esofágicas. Segundo, el alcohol o la ingesta de alcohol. Tercero, la parte de no hacer ejercicio. Recordemos que hay que mover adecuadamente la parte del esófago. Desde la boca empieza la parte del movimiento intestinal. Entonces, cuando uno camina, hace que estos movimientos de manejo de los órganos del aparato digestivo sean adecuados. Tercero, el peso. Mientras más peso tengamos, nosotros estamos empujando a todas las estructuras hacia la parte alta. Cambiamos la presión a nivel de la parte intestinal y hacemos que esta compuerta, que es natural, se abra y no funcione. Ok, Doc, tenemos pregunta. Buenos días. Es por el reflujo que me lastima la lengua y es más el dolor cuando es comida de sal. O sea, cuando ingiere comida de sal, le afecta a la lengua. Acabo de venir justamente de la consulta y un saludo para la paciente porque justo estábamos conversando de esto. Sí. Puede hipertrofiarse la parte de las glándulas porque se puede quemar la lengua con la acidez gástrica y puede tener una sensibilidad, una hipersensibilidad a cierto tipo de alimentos, sean salados, sean amargos, sean ácidos, y puede haber inclusive sensación de alteración en el gusto de las comidas. Ok, buenos días, tengo reflujo. Me han prohibido tomar lácteos y derivados, así como café, té, chocolate y grasas. Correcto. ¿Siempre se debe evitar comer esos alimentos? Como lo que hablábamos específicamente, recuerden, todo lo que tengamos en cuanto a grasas, en cuanto a proteínas, cafeína en exceso, específicamente vamos a tener cambios a nivel de la válvula. La válvula, que lo que hace es permitir el paso de los alimentos y después cerrarse, se queda entreabierta o se queda abierta y hace que estos alimentos como el café, el ají, los picantes, las grasas o el exceso de proteínas lo dejen entreabierto. ¿Bebidas con gas? Bebidas con gas también, obviamente, o sea, gaseosas como tal, o las bebidas gasificadas. Aguas con gas. Claro, si tú tomas, por ejemplo, agua mineral, por ejemplo. Me alivia el rato, pero correcto, puede perjudicarme. en ese momento te baja un poquito el malestar, pero después estás con eructos o estás con la sensación como de querer eructar a cada momento, porque estás haciendo una apertura de esta válvula. ¿Eso causa los eructos? Es parte de lo que normalmente causa los eructos, son un incremento en la cantidad de gas en el estómago que no pueden ser llevados hacia el intestino, pero tienen que regresarse a la parte más inmediata que tienen, que es la boca. Ok, buenísimo. Con esto vamos a ver los resultados de la Meditrivia. Doc, pero antes de irnos a la pausa, ¿qué vamos a ver al regreso? Perfecto. Vamos a ver específicamente cómo es el daño que se produce, por qué hay medicamentos que funcionan para esto y no para esto, y cuál es la ventaja de tener un medicamento como tipo antirreflujo. ¿Y cómo se diagnostica? Porque con la gastritis es la endoscopía. Y vamos a verlo justamente con eso. Diagnóstico y manejo. Ok, buenísimo. Vamos a ver los resultados de la Meditrivia, me dice mi querida Anto. Vamos con la Meditrivia. A ver,
Ahí dice la pregunta, ¿el reflujo gastroesofágico, la irritación prolongada, hace que en algunas personas se produzca A? Gastritis, 0%. B. Cáncer de esófago, 60%. C. Úlceras del estómago, 40%. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Usted sigue interactuando con nosotros en Doctor7.es o también escríbanos sus opiniones en nuestro número de teléfono. Ya regresamos, 11:59. No se vaya. Mensajea. Te espero. Regresamos. Oigan, tenemos que antes de continuar con todo esto del... ¡Ahí está! Nietito. Me leyeron la mente. Miren a Nietito. ¡Hola! Hola. No. Atento a tu salud. Sí. Está igualito. Sí, a ver, no. póngase ahí al lado. Está idéntico. idéntico. Yo quiero uno así. Ah, bueno, Miren ya vamos a eso. ver. A ver, ahí. Ahí. Exactamente. Ah, mira. Ah, foto. Idéntico, idéntico. Ah, Sí. ya basta. Bueno. A ver, Doc, ahora sí. Vamos a ver, entonces es muy importante por dos cosas. La primera, tenemos que entender específicamente lo que decíamos. ¿Cómo diagnostico específicamente la parte del reflujo? Ojo en casa que es muy importante lo que vamos a decirles. Más del 60% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico no tienen sintomatología. ¿Por qué? Porque como sabemos, este tipo de lesión es particularmente lenta, o sea, es progresiva. Y si bien es cierto que esto no tiene la capa protectora, ¿no es cierto? Pero se va lastimando poquito a poquito. Da chance que muchas veces el mismo organismo pueda tener el tiempo suficiente para hacer una pequeña cicatrización de las lesiones y que no tengamos sintomatología. Cuando esto es más frecuente, cuando esto es más casi todo el día, entonces ya tenemos la sintomatología de ardor y dolor. ¿Por qué es importante esto? Todos los pacientes mayores de 40 años deben tener ya una endoscopía digestiva alta. O sea, ese tubito que entra por la garganta. Ajá. Y que nos permite revisar no solamente la parte del estómago, sino también cuando nosotros nos retiramos o cuando estamos ingresando, pasamos por esta zona y nos permite saber y ver las zonas de parche, de lesión o de ulceraciones a nivel del esófago. Ok. Entonces, esto es muy importante porque en muchos pacientes ya hay una lesión tan grande que hay muchos médicos, gastroenterólogos, especialistas que inclusive pueden estudiar qué tan grande es la contracción muscular que la gente puede a veces no poder ni deglutir los alimentos, que se llama la manometría. Médicos gastroenterólogos especializados en este tipo de cuadros que pueden hacer algunos estudios, inclusive para saber si es que hay cambios de la acidez en estas zonas. Hay también un diagnóstico que se llama pHimetría, un tubito que te ponen desde la nariz, ¿no es cierto? Pasa por la parte de atrás de tu garganta, entra por el esófago y cae hasta el estómago. Esto nos va a permitir medir la cantidad de acidez. Si la acidez del estómago o los niveles de acidez es similar a la que está arriba, estamos teniendo enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, muy importante tener en cuenta tres cosas: factores de riesgo, Ajá. edad y si es que hay o no hay sintomatología. Hay mucha gente que dice, pues que yo no siento nada. Cuidado, porque puede usted estar teniendo ya cambios a este nivel. Repitamos entonces los factores de riesgo y Vamos. cuáles son las edades más propensas a tener este tipo de reflujo gástrico. Independientemente, si es que hay sintomatología, es independiente de la edad. Puedo tener un chico de 18 años con una obesidad bastante importante, que fume, que consuma alcohol, que ya tiene sintomatología. Pero si es que usted no tiene sintomatología y tiene más de 40 años, tiene que hacerse una endoscopía de control para saber cómo están las estructuras como el estómago, pero también la parte del esófago. ¿Por qué, Milari? Porque si el paciente fuma, si el paciente consume alcohol, si el paciente come mal, si el paciente ha aumentado de peso, si el paciente tiene sintomatología, acuérdate que hablábamos alguna vez de los cambios a nivel de los tejidos para producir cáncer. Por eso es importante que estos tejidos, si es que yo les estoy lastimando paulatinamente, recuerden que si yo tengo una sala con unos italpisos que habíamos hablado, ¿no es cierto? Cuando tengo algunos cambios chiquitos, uno dice, bueno, el resto del tejido sigue siendo normal. Puede pasar aquí, pero si es que es constante el daño, puedo tener más lesiones en otros tipos hasta llegar a un cambio total de las células, y esto es
el cáncer que puede producirse también a nivel del esófago. Por eso es muy importante, porque hay lo que se llama el esófago de Barrett, o sea, es una estructura que ya es diferente al tejido original de lo que tenía el esófago. Por eso es muy importante el diagnóstico. Importante sobre todo en aquellos que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, de cáncer de estómago, de cáncer de esófago o algún tipo de cambio. Entonces, con más razón, si es que ustedes también tienen, aparte de antecedentes familiares, si es que ustedes también tienen factores de riesgo importantes. Es decir, hay un índice en que yo sufra de estas enfermedades por genes. Por genes, claro. O sea, puede ser genético, por ejemplo, el cáncer de estómago. Pero es muy importante que el paciente empiece a hacer estos controles. Por eso digo, mucho ojo en casa. Hay mucha gente que dice, no, es que es un estudio muy complicado, no me gusta que me ceden, es molestoso. Pero ustedes están jugando su salud hacia futuro. Doc, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona con esto del reflujo hasta que llega a consecuencias muy graves si es que no acude a un especialista y no tiene un tratamiento? Claro, muy buena pregunta, Milari. Lo que te decía, por ejemplo, si es un paciente que ocasionalmente, por algún tipo de cambio, o que fuma ocasionalmente, o que toma alcohol ocasionalmente, puede tener un cambio muy largo y mucho tiempo. Pero si es un paciente que en muy poco tiempo ha incrementado de peso, ha cambiado esto y está generando lesiones sobre lesiones en esta piel, puede que en muy poco tiempo tenga cambios que se llaman metaplásicos, o sea, que son medios diferentes del tejido, o anaplásicos, que son completamente diferentes, o sea, ya no es un tejido de esófago y eso va a un cáncer generalmente. Entonces, por eso es muy importante este tema, porque no solamente hay que tratar de disminuir la sintomatología, sino que también hay que evitar de que el tejido siga lastimándose. Por eso los medicamentos antirreflujo no permiten solamente que tú tengas una baja acidez, que bajes del reflujo, sino también tienen una especie de cicatrización a nivel del tejido que ha sido lastimado. Doc, es decir, si yo tengo reflujo y tengo un buen tratamiento indicado por un especialista, ¿se me puede ir en su totalidad? Sí. ¿Sin el riesgo de que regrese? Puedes mejorarlo, puedes mejorarlo. De hecho, por eso vamos a hablar la importancia de que sea a tiempo el tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando ya no tenemos a tiempo el tratamiento y que pueda ser en el largo plazo, vamos a ver que tenemos unas cirugías para esto. Ah, ok, tenemos preguntas. Vamos con las preguntas. Buenos días, felicidades por su programa. Soy Carlos de Espín. Gracias, Carlos, por escribirnos. Me hice un tratamiento de gastritis, pero según el último examen ya no lo tengo, pero tengo un ardor del estómago. Gracias, muy amable. Gracias, muy gentil, Carlos. Bonito nombre. En realidad, lo que pasa es que eventualmente sí, porque te podemos tener algunos cambios. Por ejemplo, si te trataron de tu gastritis y trataron, por ejemplo, el Helicobacter pylori, claro, puede que haya mejorado, le he dado chance y se cicatrizó, perfecto. Pero si es que tal vez mantuviste exactamente los mismos factores que llevaron a tu gastritis, por ejemplo, no comer a tus horas, comer inadecuadamente, alimentos procesados, fumar, alcohol, vas a regresar a tener sintomatología. Por eso la gastritis sí se puede curar, claro, pero es una parte del tratamiento farmacológico. Lo otro es cambios en los estilos de vida. Ok. Buenas tardes, tengo 65 años, soy operado de la vesícula. Hace 2 años, pero todo lo que como enseguida tengo que ir al baño y cuando acabo de comer se me hincha el estómago y me produce acidez. Muy bien, gracias. Habíamos conversado justamente la vez anterior, sobre todo en el paciente. Recordemos que cuando operamos la vesícula, generalmente la vesícula está más o menos a esta zona, en la parte de la primera o segunda porción del duodeno. Si yo quito la vesícula, quiere decir que mi hígado va a producir jugos biliares, que pueden refluir hasta acá. Entonces puede hacer 2 cosas. La primera, si es que pasa rápidamente a la parte baja, puede estimular el intestino y que haya deposiciones blandas o diarreicas, inclusive dependiendo de la cantidad de alimentos y qué tipo de alimentos. Pero si regresa la bilis, así como el estómago, así como el esófago no está preparado para los jugos del estómago, el estómago no esté preparado para las sales biliares que vienen del intestino. Entonces sí puede tener inclusive gases, inflamación o irritación. Así que mucho ojo con el control con tu gastroenterólogo. Ok. ¿Qué hacer si ya el paciente está tratado? ¿Existe alguna posibilidad de curación en el reflujo? Sí, claro que sí. En el reflujo sí, en etapas iniciales. Y el Barrett ya no es curable, dice. ¿Mande? Y el Barrett ya no es curable. Claro, o sea, si el Barrett ya no es curable, quiere decir que vamos a tener que hacer algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, los gastroenterólogos
gastroenterólogos entrenados en este tipo de problemas tendrán que entrar y probablemente retirar las partes que están lesionadas para irlas controlando cada 3 o cada 6 meses. Doc, ahora pasa que hay personas, sobre todo esto lo vuelvo a recalcar, ¿no? En las personas adultas mayores, que tienen sus remedios caseros, que te dicen, no, mijita, tómate esto que te alivia. Correcto. Pero pasa que sí, le puede aliviar, por ejemplo, que tiene gastritis y el reflujo, ¿no? Gastritis ya con reflujo. Claro. Le hace bien para la gastritis, pero ¿qué tan perjudicial podría llegar a ser para el reflujo? ¿Puede haber un choque ahí? Sí, justamente. ¿Cuál es el problema? La leche helada, el agüita con bicarbonato, la sábila, que son cosas que van a recubrir justamente esta parte de aquí. Pero eventualmente yo voy a seguir ocultando los cuadros del reflujo probablemente, o sea, los voy a seguir tapando y esto a la final podría darme cambios muy intensos que, como te decía, al inicio podemos manejarlo, sí, pero cuando es muy severo hay muchos pacientes que tienen que hacerse una cirugía en los cuales vamos a tener que cerrar esta parte para hacerle como unas compuertas externas. El único inconveniente es que el cuerpo, las puertas naturales se abren y se cierran. Pero cuando yo opero al paciente, normalmente dejo cerrado un poco el esófago. O sea, ya no se vuelve a abrir. Por eso hay mucha dificultad con algunos tipos de alimentos. Doc, ahora, bueno, hemos hablado de esto del reflujo gastroesofágico en las personas ya adultas, ¿no? Pero al principio usted mencionó que también pasa en bebés y niños chiquitos. Claro que sí. Y que los factores de riesgo, por ejemplo, son las personas que fuman, el alcohol, la alimentación. Pero, ¿por qué se produce también este reflujo en los niños? Niños, justamente, porque en ellos, por ejemplo, en ellos no hay todavía esta parte formada de este cardias. O sea, las compuertas están muy iniciales, entonces tengo todo este espacio para que los niños, por ejemplo, por eso es muy importante los niños cuando amamantan o cuando comen, que les hagan palmaditas para tratar de sacar todo el gas que tenemos y que después no salga la comida. Eso no es un mito, ¿no? No es un mito, hay que hacerlo porque eso ayuda para que la cámara gástrica esté lo más vacía posible y los niños no tengan la sensación de plenitud gástrica, como si estuvieran llenitos de alimento, y no es así, entonces pueden tener reflujo también. Ok, Doc, tenemos más preguntas. Vamos. Muchísimas gracias a todos quienes ¡Qué nos bueno! están escribiendo. Recuerda que estamos de 11:30 a 12:30 de lunes a viernes, así que no tiene pretextos para no ver Doctor 7. Buenos días, felicitaciones por un programa tan dinámico y equilibrado. Muchas gracias. Una tos persistente y una molestia como de flema en la garganta puede ser reflujo. Se descartó problemas pulmonares. ¿Qué exámenes debería hacerme? Mil gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Justamente lo que estábamos conversando. Si tenemos la cantidad de ácido que regresa hacia la parte del esófago, no solamente va a quemar la parte de la piel esofágica, sino también puede llegar a nivel de las cuerdas bucales. Las cuerdas bucales son dos tejidos que están en la parte alta de la garganta. Y el problema, ¿has notado, Lari, que a veces cuando te da una gripa o cuando estás muy resfriado, tiendes a tener una voz muy bajita? Sí, por supuesto. Quiere decir que estas cuerdas bucales se hinchan. Entonces, se pueden hinchar porque estás inflamada por un virus o porque se queman. Los pacientes con reflujo pueden llegar a tener esta disfonía y también pueden llegar a tener tos. ¿Por qué? Porque lo único que tiene el cuerpo para tratar de limitar el daño por quemadura es poner moco. O sea, el moquito no es malo. El moquito, el cuerpo lo que hace es ponerle para tapar que no se siga quemando. Y eso puede generar una tos generalmente de los pacientes que no tiene nada que ver con esta parte. Muchas veces los pacientes tienen que visitar al otorrinolaringólogo, que es uno de los especialistas que generalmente hace una observación directa hasta la zona posterior de la garganta para ver si es que si hay lesiones a nivel de las cuerdas bucales o del esófago superior. Ok, tenemos otra, Doc. Buenas tardes, Doctor 7, les felicito por el programa. El año pasado me realizaron una endoscopía y el doctor me dijo que tengo esofagitis. Me indicó que tome el jarabe para reflujo, pero yo continúo con el problema. ¿Qué debería hacer? Tengo 63 años. Muy bien, muchísimas gracias. Recordemos, parte del tratamiento, hoy día lo vamos a entender en 30 segundos, pero la idea es que hay que ver por qué le daba reflujo. Se está acostando muy rápido después de comer, está subiéndome de peso, está fumando, está comiendo con muchas especias o muy picante. Tenga mucho cuidado porque el tratamiento lo que va a hacer es específicamente mejorar la sintomatología. No lo cura, lo trata adecuadamente, que es diferente. Vamos con esa parte del tratamiento, ¿te parece? A ver, Doc, empecemos. ¿Cuál es la diferencia de un antirreflujo versus un medicamento antiácido? El antiácido, mi Lari querida, solamente llega hasta donde está el ácido gástrico y literalmente, como es antiácido, lo que hace es bajar la acidez. Ok.
si el paciente tiene ardor, sensación de molestia, irritación, le va a ayudar muy bien. Pero el problema es que este antiácido, que usted se toma una cápsula o una píldora o lo que fuera, llega a esta zona. Pero ¿qué pasa con la parte del reflujo? Generalmente lo que hacemos es bajar un poco la acidez y obviamente si es que el jugo gástrico es menos ácido, puede que también algo funcione para el esófago. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, cuando hablamos de Milpax específicamente, tiene dos componentes. Uno se llama bicarbonato de sodio. ¿Te acuerdas de que estaba hecha una de las capas del estómago? De bicarbonato. Entonces, cuando tenemos el bicarbonato de sodio, nosotros lo primero que vamos a hacer es, sobre esta cantidad de ácido gástrico, bajar la acidez. Primer punto, bajo la acidez. Y lo segundo es que, no sé si sabías, pero Milpax tiene alginato. ¿A qué te suena la palabra alginato? Alginato. Algas. Las algas marinas. Las algas marinas tienen específicamente dos componentes. Uno, cicatrización y disminución del sangrado en los lugares donde ha habido algún tipo de lesión. Entonces, cuando se mezclan estos dos componentes, el bicarbonato de sodio más el alginato de sodio, que tienen sodio, más el ácido clorhídrico que tienen, hacen una especie de espuma, en la cual esta espuma lo que va a hacer es mecánicamente hacer un tapón. ¿Para qué? Para que no pueda regresar el ácido gástrico hacia el esófago. Por eso, cuando hablamos específicamente de los medicamentos antirreflujo como Milpax, lo más importante, Milady, son dos cosas. La primera, que baja la acidez, por eso calma la sensación de que tengo ácido en el estómago o que estoy con gastritis. Y la segunda, mejora la cantidad del reflujo porque hace una capa gelosa, gelatinosa, como una espuma, que lo que hace es recubrir inclusive las zonas que han sido lastimadas desde la boca. Entonces, el recubrimiento es lo que no hace un medicamento solamente antiácido. Ok, Doc, tenemos preguntas. Vamos con preguntas. Y la gente está interesada en Milpax. ¡Qué bueno! Oiga, yo le digo buenísimo. Yo sufro de reflujo y hasta ahora nada, me comí 2 panes. Exactamente. A ver, vamos. Buenas tardes, por favor. Primero tomar agua con bicarbonato alivia algo la gastritis. Claro que sí. Tomar agua con bicarbonato. Si te digo que el bicarbonato de sodio ayuda, tú te tomas el agua con bicarbonato, llega al ácido gástrico, baja la acidez y obviamente te sientes mejor. Pero cuidado, que simplemente es un pañito tibio para una lesión bastante grande. Ok, vamos con la siguiente. Buenas tardes. ¿Cuál es el efecto de Milpax en un paciente con reflujo? ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? Perfecto, muy buena pregunta. Entonces, si es que yo digo que tanto el bicarbonato como el alginato hacen esta parte de bajar la acidez. Segundo, hacen una acción química con el ácido gástrico que produce esto que se llama un efecto balsa. ¿Por qué? Porque esta espuma flota sobre la parte del ácido y va recubriendo todas las zonas de la parte del esófago. Entonces, ¿cuánto tiempo se debe tomar? El tiempo que usted necesite hasta cambiar sus hábitos y mejorar la parte de su tránsito a nivel esofágico. Por eso esto es muy importante porque los pacientes lo van a saber el momento en que se lo toman, ¿sí? Mejoran sus hábitos también, lo siguen tomando y van sintiendo una mejoría importante. Comen mejor, están con mejor de su peso, tienen mucha menos sintomatología de este reflujo. Ahora, Doc, ¿por cuánto tiempo se prolongan esos tipos de tratamientos para el reflujo? Claro, recordemos que estos tratamientos no curan, alivian y mejoran muchísimo las lesiones que produce el paciente. Eventualmente, en primera instancia, pueden ser entre 2-3 semanas y después por razones necesarias. Por ejemplo, estoy bien 1 año, pero por ahí me excedí en alguna comida, en alguna bebida, en alguna fiesta, me subí de peso y vuelvo a tendría que volverlos a utilizar. Doc, ahora pasa que me voy a una fiesta, como usted lo dice, ya no tengo este reflujo, bueno, los síntomas pues ya no están tan fuertes. Pasa que hay mucha gente que dice, uy, por si acaso me voy a tomar, sea el tratamiento que sea que le haya mandado el especialista. ¿Eso está bien? O sea, estaría bien porque en ese momento quiere aliviar la sintomatología, pero no estaría bien porque ya sabe que hace algún tipo de cosa indebida y eventualmente tiene una lesión. Que no es porque me tome, no me va a volver a dar. Exactamente, no porque me tome en ese tiempo. Por eso te digo, cuidado con la paciente que se automedica los protectores gástricos. Ok, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos 12:20. Puede todavía llamarnos para que el doc le responda a todas sus inquietudes. Antes, vamos a ver los porcentajes de su votación a través de nuestras redes sociales, Instagram como Dr7.es. El reflujo gastroesofágico, la irritación prolongada, hace que en algunas personas se produzca
A, gastritis 17%, B, cáncer del esófago 50%, C, úlceras del estómago 33%. Ahí estamos entre la B y la C. ¿Usted cuál quiere que es? Quédese con nosotros hasta el final del programa para despejar la duda. Ya regresamos de la pausa y con esto entramos, así que no se vaya. Vamos. Oigan, regresamos, ya nos quedan poquitos minutos para finalizar nuestro programa y continuamos con mensajes y los más importantes, los que nos bombardean en el número de Doctor 7. Por favor, ¿me puede ayudar con el número para una cita con el doctor? Que sea médica, por favor, porque es casado. Muchísimas gracias. Nosotros estamos en la Torre Médica 2 del Hospital Metropolitano, en el centro MedInter. Los teléfonos son el 322-0063. 4 médicos internistas a tu orden para poder corregir todas las partes de tu salud. Es importante aclarar que esto es en Quito, porque también nos están preguntando que si usted tiene consultorio en Guayaquil y lamentablemente. Próximamente, ojalá y todo vaya bien, pero por el momento estamos en la ciudad de Quito, en las Torres Médicas. Así que, ¿hace consultas en línea? No es muy recomendable. Hacemos consultas online también. Sí, esto con la parte de la pandemia, Milari, se agilitó muchísimo, así que también tenemos a nivel nacional, por favor, el que desee, a los números telefónicos, hablan con exactamente o a la página web y específicamente estamos atentos a tu salud, también vía online. Así que ya lo sabe, no hay excusas para no ser atendido por mi doc favorito. Gracias, vamos ahí. Entonces, a ver, importante, Milari, ¿qué te pareció esta diferenciación entre lo que es gastritis y reflujo? Súper claro, doc. Y lo más importante de esto, Milari, cuidado con los síntomas que a veces puedan superponerse. Es verdad. Entonces, no asumir de que eventualmente porque tenemos gastritis no tenemos reflujo o porque tenemos reflujo no hay gastritis. No hay gastritis. Por eso es importante, sobre todo, que usted en casa tenga la preocupación de un buen cuidado y sobre todo de hacer un control a tiempo. Doc, la última pregunta que se me pasó por alto leerla al principio del programa. Me decían que si el omeprazol es el medicamento universal que todo el mundo toma cuando tiene gastritis, también hace bien para el reflujo. Correcto. El omeprazol y varios de los prazoles no sirven para el reflujo. Hay algunos como el esomeprazol o algún tipo de medicamentos como el deslanzoprazol que eventualmente podrían servir por el tiempo que ayudan a controlar la parte de la acidez. Algunos omeprazoles o algunos soles específicamente tienen un tiempo de vida mucho más corto, o sea, no me ayudan cuando el paciente va a acostarse a dormir, donde que tengo el reflujo porque va hacia atrás completamente la acidez. Por eso mucho cuidado. Ajá, y así que sabe que ya el doc dijo que el omeprazol no le sirve para el reflujo, pero sabe que sí le sirve. Milpax. Entonces, Milpax, recuerde que es una marca que eventualmente tiene la potencia y tiene el mecanismo de acción para controlar específicamente el reflujo gastroesofágico. Ayuda para la gastritis, pero es el único medicamento antirreflujo específico aquí en el país. Y viene de sabor, el que trajo hoy es de cereza, ¿no? Sí. Oiga, y está riquísimo, hay buenísimo. También sabor a menta, por ahí hay también sabor a menta, hay sabor a tutti frutti, o sea, también le iba a dar un dato. Quieren que esto sepa mucho mejor todavía, tanto los sachets como también la parte del frasco. Ajá. Lo van a poner en la refrigeradora y va a tomarlo un poquito frío y esto mejora muchísimo la parte de la digestión. Les gusta mucho más a los pacientes. Ok, buenísimo. Entonces vamos con esto. Despejado el tema, ¿no, doc? Correcto. Y si usted le quedó alguna consulta, puede escribir al número del doc. Oiga, que él es tan buena gente que así esté fuera del programa, usted le escribe y el doc, a ver, te pasa esto, visita a este médico y todas las recomendaciones necesarias. A las órdenes. Ahora sí, vamos con los resultados de la Meditrivia. ¿Cuál fue la respuesta que todo el mundo votó desde casa en doctor7.es? El reflujo gastroesofágico, la irritación prolongada hace que en algunas personas se produzca. La opción que más votaron, doc, es el cáncer del esófago. ¿Qué hay de cierto? Correcto, completamente de acuerdo. Recuerden, si no controlamos adecuadamente, si no controlamos específicamente la parte del reflujo, recuerden que les decía, vamos a tener problemas sobre los tejidos. Si el tejido sigue cambiando por inflamación, por cicatrización, va a producirse un esófago de Barrett, una lesión premaligna o inclusive el cáncer de esófago. Así que mucho cuidado, el cáncer de esófago puede ser producido por una enfermedad por reflujo gastroesofágico mal tratada, mal manejada,
mal controlada. Ok, entonces, aclarado este segmento, vamos con el otro del mito, ¿verdad? Perfecto. Era la pregunta que si las mujeres embarazadas cuando tienen reflujo, ¿es verdad o es mentira que no deben tomar ningún tipo de alimento para aliviar esta Correcto. molestia? Como siempre decimos también aquí, aparte de que no te automediques, el único dolor soportable es el dolor ajeno. Entonces, mujer embarazada que tenga reflujo, que tenga acidez, que tenga este tipo de malestares, sí puede tomar, por ejemplo, los antirreflujos como Milpax. ¿Por qué? Porque estos no se absorben, no van a la sangre, no van a dañar al bebé y eventualmente se eliminan justamente por el tubo digestivo y eventualmente son los únicos recomendados en realidad para las mujeres embarazadas, porque no van a hacer ningún tipo de alteración sobre el bebé. Así que sí pueden tomar. Ok, buenísimo. Entonces queremos agradecer antes de finalizar nuestro programa a todas las personas que sintonizaron Doctor 7, toda la programación de Ecuador TV, los que nos escriben, los que se dan su tiempito ahí para hacernos sus llamadas, enviar sus mensajes de voz. Muchísimas gracias. Esto es para ustedes porque nuestro objetivo del programa es hacerles saber a todos y sobre todo prevenir. Correcto, la prevención. Nosotros vamos a tener futuro en la parte de salud cuando empecemos a ser preventivos y no solamente curativos. Así que, ¿tienes preguntas? ¿Tienes dudas? Esta parte salió específicamente de sus preguntas, de sus inquietudes, así que les agradecemos siempre por su participación. Doc, el último mensaje antes de irnos claro que con sí. las noticias, no se lo puede perder. A ver, dice, buenas tardes, por favor tratar sobre el pie diabético, causas, consecuencias, diagnóstico y tratamiento. Saludos y felicitaciones, Francisco Noroña. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a tener tu tema presente. Francisco, de hecho te tengo una muy buena noticia. Vamos a tener un especialista, una especialista en unas próximas semanas en cuanto a lo que es manejo de pie diabético y lesiones a nivel de los pies. Ok, entonces el viernes, ¿qué tratamos? El viernes vamos a estar viendo específicamente lo que es ginecología en pacientes jóvenes, en pacientes adolescentes y en niñas. ¿Sabía usted que hay ginecólogos para esto? Sí, sí lo hay y tendremos al especialista en vivo. Sin más que decirlos, los dejamos. Chao, chao. Chao, chao. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando.